En esta hora. Amén. Hoy voy a hablar un poquito acerca de los enmudecidos. Amén. Amén. En Mateo capítulo 22, versículo 11 dice: y entró el rey para ver a los convidados, y allí vio a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido para la boda? Mas él enmudeció. El rey llamó a las bodas. Llegó un amigo. Pero en el griego la palabra amigo que usa este versículo de Mateo es la palabra etarios, que significa un amigo, un compañero, con un sentido de cercanía y camaradería, no un simple conocido. Qué tremendo es entender que este hombre de esta parábola de Jesús, que no está vestido para la ocasión, fue llamado por el rey. Fue Dios el que lo llamó en la parábola. Y aunque Dios en la parábola, porque es el rey, le llama amigo, le está diciendo que es una persona cercana, íntima, un compañero. Aquí está el pastor Joaquín, hemos sido amigos por más de 30 años. Amén. Compañeros de muchas historias, muchas misiones. Con el apóstol Roberto, una vez casi nos matamos ahí en Turrialba. Amén. Pero esta palabra etarios es una palabra que indica algo cercano, algo íntimo. No es un simple conocido. Pero lo tremendo es que este hombre que no está vestido representa a los hijos de Dios. Nos representa a cada uno de nosotros, Marquito. Y él, aunque era amigo del rey, no llegó vestido. Y cuando yo le pregunté al Señor, cuando el Señor me daba esta palabra en la madrugada, un día de estos, creo que fue ayer, o antier, no sé, el Señor me decía: dile a los que te escuchan que Él no estaba cubierto. Él no estaba bajo autoridad, por lo que a la pregunta del rey, él enmudece. ¿Por qué? Porque hay un concepto bíblico, pero de pensamiento hebreo bíblico, que dice que los apóstoles, los profetas, los pastores, los evangelistas y los maestros, cuando enseñamos a alguien espiritualmente, le ponemos una vestidura. Amén. Entonces, ¿qué representa esta persona de esta parábola? Alguien que conocía al rey, alguien que era cercano al rey, Gustavo, alguien que había tenido intimidad con el rey, al punto que el rey le dice amigo, pero no estaba bajo la autoridad de ese rey. Amén. En Proverbios capítulo 31, versículo 8 dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca y juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Jesucristo mismo es quien intercede por nosotros. Amén. Amén. Pero le voy a decir algo que es muy fuerte. Aunque el Señor intercede por nosotros,
Es nuestra decisión recibir la enseñanza o rechazarla. En otras palabras, es nuestra decisión vestirnos o no vestirnos con la enseñanza. Amén. Porque los ministros de Dios lo que hacemos es dar la palabra que el Espíritu Santo nos habla. Amén. Yo en mi experiencia de más de 40 años, yo lo que aprendí es que yo digo lo que Dios me dijo en el cuarto, lo que Dios me dio y Él se mueve. Amén, Dios. Pero la actitud de la persona, porque como era un amigo, tenía compañerismo, ya no lo respetaba como rey. Y entonces fue vestido de la forma que le pareció. Esto es como cuando hacemos las cosas como nos da la gana, cuando no le damos a Dios lo que a Dios le pertenece: tiempo, entrega, adoración. ¿Sabe qué? Escuché a un hombre tremendo de Dios decir un día de estos: a Dios no le interesa tu dinero, no lo necesita. A Dios le interesa tu adoración de corazón verdadero y genuino. Amén. Porque cuando uno dice darle a Dios, entonces todo el mundo se conecta directamente a las finanzas. ¿Qué hace usted dándole a Dios lo material y negándole lo espiritual? Recuerde que Jesús le dijo amigo a Judas: come conmigo, amigo. Pero él sabía que era diablo el que lo iba a entregar. Jesucristo mismo intercede por nosotros. En 1 de Juan capítulo 2 verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero eso es cuando nosotros tenemos batallas que nos ganan. Porque la batalla más dura es con la carne. Su carne es la batalla más fuerte que usted tiene. Hasta que usted logre doblegar su carne en el plano espiritual, es que usted va a poder confrontar espíritus perversos, espíritus malos y principados, potestades, y eso tiene que ser un rango espiritual. Eso no es como algunos lo hacen, que le gritan y el diablo le carcajea, porque, como decía el apóstol Roberto, nuestro padre, es como el conejo Bolboni, que busca el viejo. Amén. Entonces, qué importante que nosotros entendamos esto, porque hay una intercesión de Cristo a favor de nosotros delante del Padre como abogado. Pero ¿qué pasa cuando alguien insiste en pecar? Porque lo que el Señor me hizo ver aquí, Pastor Joaquín, era la actitud necia de aquel hombre que, sabiendo que era una fiesta de bodas, se acomodó a la situación de amistad, de confianza, al punto que llegó sin la vestidura de la ocasión. Ahora le voy a leer algo poderoso en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor puede estar haciendo su parte. Amén. Decía John Osteen que sin el ministerio intercesor de Jesús, la iglesia no existiría. Pero vuelvo al punto. ¿Qué pasa si el Señor intercede por un hijo de Él
por un siervo de Él, por un salmista, un adorador, un predicador, un apóstol, lo que usted quiera. Pero esa persona insiste en no estar vestido. Porque la boda del Cordero se va a llegar, como decía el canto que cantamos hace un ratito, te esperaré con vestiduras blancas. Amén. Y Romanos 8:26 también nos enseña que el Espíritu Santo intercede por nosotros también. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Imagínense, Jesús intercede allá en los cielos. Y el Espíritu Santo que está dentro de usted intercede por usted también. Amén. O sea, lo que quiero que entienda es que no hay excusa. Lo que sucede es que la intercesión del Señor no es manipulativa. Porque Él quiere que nosotros hagamos todo por amor a Él. Que nosotros le sirvamos por amor, que le obedezcamos por amor. Amén. Que todo lo que usted haga nazca en su corazón para Él. Porque si no nace, ¿para qué? Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Por qué? Cristo intercede, un ejemplo, la pastora Yenori, ahí está. Señor, la llamé como una pastora para que enseñe a las mujeres de mi pueblo a orar por sus familias. Amén. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? El Señor está delante del Padre. Padre, concédele la gracia, concédele la unción. Señor, fortalézcala en el momento que ella se sienta sola. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está dentro de ella y conoce las intenciones del corazón de ella, sabe cómo alinearla a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces imagínese Isaac, Cristo a la diestra de Dios Padre intercediendo, el Padre con misericordia, porque la misericordia y la bondad de Dios es nueva todos los días, y el Espíritu Santo dentro de nosotros intercediendo, pero nosotros neciando, insistiendo en algo que sabemos que nos aleja de la santidad. Suavizando el pecado y llamándolo libertad. Opinión. No, aquí la única opinión que vale es la que Dios dijo. Amén. Amén. Lo que Dios dice que es negro y punto, y usted no trate de cambiarlo, y por eso es que esta iglesia ha crecido tanto, porque aquí es la palabra lo que predomina. Gloria a Dios. Amén, Señor. Mis amados, el Espíritu Santo está dentro de ustedes, dentro de mí. Él escudriña nuestro corazón. ¿Para qué? Para alinearnos a la voluntad de Dios. Cristo está intercediendo para que se cumpla la obra predestinada. El Padre conoce el plan que dio a cada uno. Y si fallamos, si nos desubicamos de la meta, si nos salimos a la izquierda o a la derecha, entonces Cristo intercede. ¿Para qué?
para que seamos otra vez alineados, para que demos en el blanco de la voluntad de Dios para nosotros, para que nuestras vidas sean plenas, para que nuestros hogares sean plenos, para que lo que hacemos en el ministerio, los que tienen negocio y los que trabajan en lo secular, sean plenos, tengan la bendición. Amén. Para que el ministerio que el Señor nos llamó, el don de Cristo, la gracia, se ejecute de acuerdo a la voluntad de Dios, no la nuestra. Señor. Pero con todo y eso, Pastor Joaquín, este hombre, por la intimidad que tenía con el rey, no llegó vestido para la ocasión. Porque él dijo, el rey es mi amigo. Y como es mi amigo, entonces todos van a ir vestidos de gala, pero yo voy a ir así. ¿Y sabe qué pasó? Que no pudo hablar. Porque en el momento que el rey le habló, fue confrontado a una realidad. Qué tremendo que le acabo de explicar algo que es una revelación. Señor. Amén. Usted, o cualquier creyente que vaya en la dirección que Dios tiene para su vida, porque quiere. Porque por el camino de sangre que hay, usted levanta manos con corazón y Dios recibe esa adoración, así usted cante melodiosamente. Ajá. Gloria a Dios. El versículo anterior nos muestra que la cobertura, la vestidura es necesaria. Y no hablemos de ministros responsables, porque hay gente que lo que quiere es nada más diezmo y ofrenda. Y vivan como quieran, porque yo les hago la más aguada. Pero los que somos responsables, que oramos por la gente, que le pedimos a Dios que dimensione a la gente, que la bendiga, entonces vamos a estar intercediendo para que ninguno caiga en esta condición. Porque es una condición, diga, una condición donde se viola un principio, el respeto a la autoridad del rey. En el Salmo 31, verso 17 dice, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. ¿Sabe cuál fue el final de ese hombre? El rey, que era su amigo, no podía violar su ley. Lo mandó a sacar. Y Jesús dijo, lo pusieron donde es el lloro y el crujir de dientes. Todos nosotros necesitamos estar vestidos para la boda, para no salir avergonzados. ¿Por qué? Porque como él entendió en ese momento que había fallado, enmudeció. Necesitamos la cobertura del rey. Porque el enmudecimiento es ante el rey. Es por eso que cuando alguien está en un pecado, no puede orar. Porque cuando uno no sabe orar, pero comienza el camino del Señor, a uno le fluye todo. Es como el niño que comienza a gatear y luego corre.
porque es la naturaleza divina en nosotros. Pero cuando a alguien le cuesta orar, le cuesta hablarle a Dios, le cuesta adorar a Dios, debe preguntarse por qué hay mudez. ¿Por qué tu boca está enmudecida? Y no confundamos estar enmudecido como en el caso de Jesús ante Pilato. Porque recuerde que Jesús ante Pilato no abrió su boca. Pero es porque Isaías 53:7 decía: angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, Jesús no habló ante Pilato porque él tenía que ir a la cruz. Él tenía que ser vituperado. Pero este no es el caso. ¿Y por qué le digo esto? Porque hay personas que todo lo acomodan a la conveniencia de ellos. El problema es que tu conveniencia quizá no es lo que Dios dijo, lo que Dios pidió. Un ejemplo, alguien que se rehúse a adorar a Dios, alguien que se rehúse a orar, alguien que venga a la iglesia pero no con el interés de ser un discípulo, sino solo por calmar la conciencia. No aprende nada. Entonces no está siendo vestido. ¿Qué pasa si muere y llega allá? ¿Qué pasa si no está listo? Gustavo, si alguien no le trabaja como él le pide, lo despide. ¿Por qué? Porque él es el que pone las reglas. En el reino de Dios, Dios es el que puso las reglas con su palabra. Mis amados, pero muchas veces nosotros dejamos de usar la palabra pecado y metemos la palabra opinión y creemos que estamos al nivel de Dios y podemos decirle a Dios lo que nosotros queremos, cuando Él es Dios y nosotros obra de sus manos. Amén. En Mateo 5:11 dice: bienaventurados sois cuando por causa mía os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Qué tremendo es cuando lo acusan a uno de algo que no es y se llenan la boca diciendo: pero como usted no lo hizo. Entonces al final el Señor saca mano por usted. Pero cuando lo que dicen es cierto, ¿qué le vamos a decir a Dios si llegamos delante de la presencia del Señor y no vamos vestidos? ¿Qué le dice usted a Dios cuando entra al cuarto de oración y usted sabe que usted no anda bien? Usted sabe que usted está coqueteando con un pecado, está consintiendo en su vida un pecado. ¿Usted cree que está vestido? Mis amados, si usted no tiene una vida íntima con Dios, usted no está vestido. Usted tiene un buen credo acá, hasta puede predicar y hacer lo que quiera. Eso no dice nada. En 2 de Samuel 16:5 dice: quizá mirará Jehová mi aflicción
y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. En este capítulo los enemigos de David lo maldecían. Y David, que le pedía al Señor que cambiara las maldiciones por bendiciones. Amén. Cuando alguien te señala injustamente, cuando levanta una acusación contra ti que no es verdad, entonces usted puede clamar como David: Señor, que sus maldiciones se vuelvan bendiciones. Quita el efecto de esas palabras. Pero David era un adorador. Era un hombre conforme a la palabra de Dios. Estaba siendo perseguido por Saúl por haber matado al gigante al que Saúl le tenía terror. Pero ¿qué pasa cuando lo que la gente cuenta es porque es cierto? ¿Cuánta gente se desliga de Dios, se enfría, se entibia y entra a pecar, a mentir? Como si nada. En el Salmo 38:13 dice: mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre su boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Cuando alguien te maldiga y usted se da cuenta que se están burlando de lo que usted hace, que están menospreciando lo que usted hace como persona, usted no abra su boca, deje que Dios se encargue. Porque debemos de bendecir a los que nos maldicen para no levantar contiendas. ¿Cuál es la mejor forma de eliminar una contienda? No abrir la boca. Para una contienda se necesitan dos. Pero ante el rey no podemos enmudecer, porque enmudecer significa aceptar que no estamos vestidos, que lo hemos ofendido y que por lo tanto la expectación que nos queda es de juicio. No sé si me doy a entender. Ante el rey debemos de adorar, debemos de abrir nuestra boca con acción de gracias. En otras palabras, debemos de aprender a hablar, no por las circunstancias, no por las realidades momentáneas que nos rodean, sino por la verdad absoluta de la palabra. La palabra dice que ya Dios te bendijo. La palabra dice que no hay agorero ni hechicero para el pueblo de Dios. La palabra de Dios dice que si tú eres fiel y aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque este hombre no tenía cobertura. En Isaías 4:5 dice: creará Jehová sobre toda la extensión del monte de Sión y sobre sus asambleas. Esto es una asamblea. Una nube y un humo de día y de noche, resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda la gloria habrá una cubierta. ¿Qué significa esta palabra que está diciendo Isaías? Ahí no está hablando de lo que pasó en la peregrinación del desierto. Ahí no está hablando de la nube
de fuego en la noche y la nube de día que guiaba y protegía al pueblo de Israel. No, aquí está profetizando acerca de una cobertura espiritual que viene de parte de Dios. Pero ¿cómo viene la cobertura de parte de Dios? Cuando aprendemos a estar sujetos a su palabra. La palabra cobertura es mencionada solo 2 veces en el Antiguo Testamento, en el libro de Job 24:7. Pasan la noche desnudos en medio del frío, sin ropa ni abrigo para cubrirse. Y 26:6, el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. En ambas ocasiones es sinónimo de cubrir y de cobijar para proteger. En el diccionario bíblico, cobertura es lo que sirve para cobrar, para cobijar y para proteger. Hay diferentes palabras del griego para cobertura. Una de ellas es epicalupto, que significa cubrir sobre o encima. Otra es catalupto, que significa con la cabeza cubierta. Otra es acalupto, que significa sobre la cabeza como señal de autoridad. Entonces debemos entender que la cobertura es un sinónimo de reconocer autoridad. ¿Se acuerdan del centurión de Mateo 8? El centurión le dijo a Jesús: yo soy un hombre bajo autoridad y tengo militares bajo mi autoridad. Y yo le digo: vaya y venga, haga esto, y lo hace. ¿Por qué? Porque él entendía una mentalidad que no entendían los apóstoles. Jesús, cada vez que echaba fuera un demonio, estaba peleando una batalla espiritual, estaba estableciendo el reino de Dios, estaba representando al Padre. Entonces este hombre romano y gentil entendía la autoridad que reposaba sobre Jesús. Usted sabe que mucha gente no entiende cuando hay una autoridad que ha sido delegada a alguien. Una persona con el maravilloso Espíritu Santo dentro de él tendrá sombra de protección. Amén. 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 El problema es cuando el Espíritu Santo como que no está. Porque no puede estar pecando hoy y después diciendo al momento que el Señor no funciona así. Aunque hay gente que dice: ay, yo no sé, Dios me dijo. No, ese no fue Dios. La voz del Señor nunca hablará algo contrario a lo que está escrito. Amén. Pero Dios le dijo que jugara el gordo porque iba a pegar. Ahora en la navidad, ¿quién dice que Dios necesita utilizar eso? ¿Sabe por qué? Porque es más fácil darle a la raspa o apuntar los tiempitos. A la raspa de rodillas, sí. Lucas 1:35, el ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Amén. En Hechos capítulo 13, verso 2 dice que el Espíritu Santo dice: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra, el trabajo importante que los he llamado. Y dice que ayunaron y oraron y les impusieron las manos. Diga, les impusieron las manos, les dieron cobertura en el llamado que Dios los había elegido y los enviaron. Amén. Qué tremendo entender para los que son ministros de Dios, llamados a un ministerio por Dios,
entender que hay una autoridad que reposa en usted. Amén. Pero esa autoridad es para cubrir a otros. Amén. Es para bendecir a otros. La cobertura siempre está acorde con la unción con que Dios unge a sus siervos. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y por medio de Él nosotros decimos amén, para la gloria de Dios, y es Dios el que nos confirma con ustedes en Cristo, y es Dios el que nos ha ungido y estará íntimamente ligada a la misión que cada siervo tenga para realizar la obra a la que fue llamado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces es importante entender esto de la cobertura que puede dar un apóstol, un profeta, un pastor, un maestro, un evangelista. Qué importante entender, tiene que haber una unción, tiene que haber una visión, tiene que haber una obra, Amén. una encomienda en Dios. En Filipenses 1:10 dice, Filemón 1:10 dice, intercedo ante ti en cuanto a mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. La cobertura implica engendrar hijos espirituales. Amén. 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 Esto no es nada más, me da cobertura, sí, le doy cobertura y ya tengo la cobertura de fulano. Eso no es así. Es una responsabilidad ante Dios. Una señal de un genuino ministro de Dios es que da cobertura dentro del cuerpo de Cristo. Si es un apóstol, a iglesias, a otros ministerios. Y él mismo da fundamento, da enseñanza a aquellas que llegan a someterse bajo su cobertura, porque han entendido que estar cubierto les trae bendición y les va a proveer una serie de beneficios innumerables que se mencionan en la palabra, ya que Pablo decía que tenía autoridad para edificar y no para destruir. Amén. En 2 de Corintios 10:8 dice, pareciera que estoy hablando jactándome demasiado de la autoridad que Dios nos dio, el Señor. Pero nuestra autoridad edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Es como Pablo entendía. Como tenemos que entender nosotros, los que entendemos que Dios nos ha llamado a hacer algo, que esto no se trata de que no pude hacerlo, no puedo hacerlo, no, usted está en un problema. Porque si usted no hace aquello a lo que Dios lo llamó, usted está en un problema serio con Dios. Sí, Señor. Porque Dios no te dio la unción y el llamado para que tú dejes de hacerlo. Y quiero que se sienta bien incómodo si usted ha sido llamado a algo y usted lo descuida por otras cosas. Ajá. Porque yo prefiero que usted se siente incómodo y corrija eso, y no que un día se presente delante del Señor no vestido de la forma que el Señor lo espera. Amén. Cuando nosotros decimos que estamos cubiertos, es porque nos vamos a someter a una autoridad. Y esto lo dice la Escritura, no lo digo yo. En Isaías 4:1 dice, aquel día quedarán tan pocos hombres que 7 mujeres pelearán por uno solo y le dirán, deja que todas nos casemos contigo, nos ocuparemos de nuestra propia comida y ropa, solo déjanos tomar tu apellido para que no se burlen de nosotras diciendo somos solteronas. Esto es figura
O es decir, somos cristianos, pero tendremos nuestra propia palabra, nuestra propia doctrina. Vamos a vestir de la forma que nos da la gana, no como nos enseñan. No como nos están enseñando. Porque si fuera que se les está poniendo reglas estúpidas de hombres, pero cuando se enseña con la palabra, como lo hace este servidor, este humilde Amén. servidor del Señor. Sí, Señor, amén. Esto es figura. ¿Cuánta gente en la labor apostólica que el Señor por su gracia me llamó a hacer? Porque a veces yo siento que eso me queda muy grande por la responsabilidad que yo pienso. ¿Cuánta gente a mí se me ha acercado, hermano? Quiero caminar con usted, me gusta su enseñanza, me gusta su... No, es que no es así. Oremos. Conozcamos, saber qué dice Dios. Sí, Señor. Es que este verso es fuerte, Joaquín. Porque es tipo de creyentes que ellos se visten como ellos quieren. No, yo creo que esto es así. No, la Biblia dice, maldito el varón que se echa con el varón, pero no, tenemos que amarnos. No, la Biblia dice que el que no diezma es un ladrón, punto. No, tenemos que entenderlo. Es que está pasando por una crisis la Biblia dice que hay que orar de madrugada. Es que no me da la gana. Es que a mí el Señor me hace orar en otra forma. No, usted vístase como quiera. Pero si yo le digo y le doy una dirección, usted verá cómo se está vistiendo. Señor. Porque la vestimenta es tomar la enseñanza que nos dan. Porque nos vestimos de Cristo. Porque nos parecemos a Cristo. Porque cuando nos hablan de amor y practicamos el amor, nos estamos vistiendo de Cristo. Cuando nos hablan de misericordia y practicamos la misericordia, nos estamos vistiendo de Cristo. Pero muchas veces, Muchas veces, la iglesia, el creyente, delante de Cristo, está desnudo. Apocalipsis 3:17. Tú dices, soy rico, porque tienes dinero. Tengo todo lo que quiero y no necesito nada. A ver, tiene abundancia de cosas materiales. No te das cuenta que eres un infeliz, un miserable. Eres pobre, ciego y desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, purificado por fuego, y entonces serás rico. amén, amén, amén. Yo siempre le he enseñado a esta congregación que Dios es un Dios de plenitud. Amén. Y que la bendición de Dios es integral, espíritu, alma y cuerpo. Sí, Señor, amén. Pero ¿qué pasa si nosotros creemos que estamos bien porque tenemos cosas materiales y espiritualmente estamos desnudos? Un ejemplo, a mí Dios me tiene haciendo esta obra. Y mientras Dios no cambie la orden, yo seguiré. Amén. ¿Por qué? Porque mientras Él esté, la provisión vendrá. Sí, Señor, amén. Llegamos a mucha gente, aunque nuestra realidad aquí, momentánea, dice algo,
el reporte de lo que lo ven dice otra cosa. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos haciendo lo que Dios nos dijo. Pero supongamos que yo me metiera en líos y dijera, no, ya no vuelvo a hacer esto, voy a solo los sábados. Y la mayoría de ustedes dirían amén, aleluya, solo el sábado, gloria a Dios. Es que no es como yo quiero, es como el Señor ha dicho. Ayer hablaba con una evangelista y ella me decía, estoy deseando que pare de llover porque necesito ir a ganar almas. Necesito. Es que para mí, profeta Alex, es una necesidad compartir el evangelio. Yo me siento rara cuando no comparto el evangelio. Y yo le dije, tenga paz, porque hay días y momentos específicos. Sí, pero yo me siento. Y después cuando yo iba en el bus iba meditando, esta mujer tiene un pasión por esto. Porque si se pierde la pasión, mi amado. Sí, Señor. Y es que aquí lo más fuerte se lo voy a explicar. El que solo está enfocado en otra cosa, en las cosas de aquí abajo y no en las del cielo, está desnudo delante del Señor. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Compra oro purificado por fuego. O sea, te van a meter a un proceso. Gloria a Dios. Amén. ¿No es mejor arrepentirse? Marco, ¿no es mejor obedecer? Sí, Señor. Porque ese oro va a ser purificado pero por el fuego y entonces serás rico. Y luego le dice, y compra también ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un ungüento para tus ojos para que puedas ver. Diga, al que está desenfocado. Está desenfocado. Diga, al que está desenfocado. Está desenfocado. Le dije que Jesús intercedía ante el Padre para que el propósito se lleve a cabo. Amén. Le dije que el Espíritu Santo intercede dentro de usted porque Él conoce su corazón y Él trata de alinearlo. Por eso Él le vive hablando a usted. Amén. ¿Verdad? Amén. Como cuando uno ve lo que no tiene que ver. El Señor le dice, ¿qué está viendo? Ajá. Cuando uno está oyendo lo que no le oye, ¿qué está oyendo? Bueno, yo no sé a ustedes cómo le habla el Señor. A mí me habla así. A mí me habla en el idioma, como dijo ahora la hermana Cintia, que pueda entender. Así es. ¿Ah? O sea, yo lo que quiero es librarlo a usted, no me haga esa cara, yo quiero librarlo a usted de una triste realidad, que usted crea que usted está súper bien con Dios y no es así, que usted se encuentre desnudo porque usted tiene su pensamiento en las cosas de aquí abajo. Y mis amados, sí, vivimos aquí abajo, sí, tenemos que pagar, tenemos que comer, tenemos que aquí, tenemos que allá, pero esto es momentáneo, pasajero, esto dura 100 años cuando mucho, lo otro es eterno. ¿Cómo hago yo para que ustedes que están aquí y los que ven esto entiendan que es urgente? Amén. Amén. Urgente tener vestiduras blancas. Amén. Y tener un ungüento en los ojos para tener la visión de Dios. Amén. Amén. Porque lo de aquí, aquí se queda. Amén. Y no estoy en contra de que ustedes prosperen cuando alguno de ustedes ha prosperado y yo me he alegrado sinceramente. Amén. Aleluya. Porque es el efecto de la palabra que Dios nos da. Amén. Señor. La gloria de Él. Gloria a Dios. Y lo he visto. El que se ha alineado con Dios, Dios lo ha bendecido. Amén. Pero entienda que lo prioritario no es como esa iglesia. Soy rico, no tengo falta de nada. Es que claro, yo con decir que rico, tengo tanto.
abro la refri y filé miñón y todo lo que quiera. Pero espiritualmente desnudo. Ajá. Es amado, lo dijo Jesús. Sí, Señor. No es solamente decir que conocemos autoridad, sino hay una serie de muchas cosas que van a determinar si estamos bajo una autoridad. Diga, número 1, reconocer la autoridad. Reconocer la autoridad. Solo le voy a leer los versículos rápidamente. Romanos 13:1. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues la autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Señor. No se salte los semáforos. Servir al Señor. Ruth 3:9. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, tu sierva, contestó ella. Entonces extiende sobre ti el borde de tu manto, ya que usted es el redentor de mi familia. La actitud de Ruth era de buscar cobertura para que ella pueda ser protegida por vos. Diga, tipo de Cristo. Tipo de Cristo. Honrando al Rey. Primera de Pedro 2:17. Respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo. Teman a Dios y respeten al Rey. Amén. Usted respeta a todos. Usted ama a sus hermanos en Cristo. Usted teme a Dios y respeta al Rey. Porque aquí está hablando de que Dios es el Padre, temor reverente, pero respeto a Jesús. Amén. Ajá. Punto final. Darle a Dios diezmos y ofrendas. Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio donde guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Aleluya. Usted sabe que una señal de alguien que está bajo una cobertura son estas 4 cosas. Porque cuando se le da el diezmo no se le da al hombre, se le da a Dios. Amén. Para hacer avanzar la visión que se le dio a ese hombre Sí, Señor. Amén. o a esa mujer. Amén. Pero hoy en día, Hoy en día hay mucha gente hay mucha gente que anda desnuda espiritualmente, Sí, Señor. porque hace las cosas a la forma que se le ocurre. Póngase de pie. Levante sus manos. Padre, enseñanos tu palabra, tal como tú me dijiste, con amor y temor delante de ti, sabiendo que cada uno de ellos, Señor, son valiosos para ti. Cada uno de los que nos oye y nos ve son valiosos para ti. Pero entendiendo, Señor, que no es tiempo de suavizar la palabra. Amén. Es tiempo de hablar tu verdad. Líbrame, Señor, de ser de esos que justifican lo que no se justifica, que abren puertas con tal de recibir viandas. Libra, Señor, a los ministros de esta casa de creer que estamos bien y en áreas de nuestra vida estar desnudos delante de ti. Te pedimos, Señor, perdón.
Y pedimos que tu Espíritu Santo redarguya a todo aquel que escuche esta palabra y sea tu Espíritu el que le hable y le guíe. Y si hay áreas de desnudez en él, o hay vestimentas que no son de tu palabra, que pueda entenderlo y pueda limpiarse. Así sea. Amén y amén.